Buenas noches. Ya se sabe finalmente quiénes son los tres especialistas elegidos para hacer el peritaje de Conga. Son los ingenieros mineros españoles Luis López García y Rafael Fernández Rubio y un geólogo portugués llamado José Martins Carvalho. López se encargará del estudio de aguas superficiales y embalses. Fernández del estudio de la calidad de aguas e impacto ambiental. Y Martins Carvalho, el portugués, estudiará las aguas subterráneas. Todo esto costará, sumando lo que cobran los tres, 647.000 soles. Pero, sin duda, estos son tres muy reputados especialistas. Sin embargo, lo más probable es que este peritaje, pues, caiga en saco roto, porque a estas alturas nadie quiere escuchar razones. Lo que hay es una batalla, una guerra política, ideológica contra la minería. Se ha publicado el señor Luis Alarcón, que es profesor universitario y es monitor de libertad de prensa de IPIS, ha publicado un artículo que lo pueden encontrar ustedes en la página web siguiente que vamos a poner en pantalla ahí, que yo francamente recomiendo leerlo. Dice, por ejemplo, se refiere a los periodistas de Selendín, ¿no? Los han amenazado, arrojado piedras a sus casas y hasta golpeado. Nadie ha denunciado los abusos ante una instancia competente como la policía o la Defensoría del Pueblo. Poco a poco han sido acallados por los dirigentes de la Plataforma Interinstitucional Selendina, PIC, o por lugareños asusados por estos. En Selendín, ser un periodista independiente se paga caro. Hoy, de los 13 noticiarios radiofónicos y televisivos que operaban hasta diciembre del año pasado, solo queda un par al aire. Más adelante dice, la situación es simple. Ningún periodista, estamos hablando de Selendín, ¿no?, que es la zona donde está el proyecto Conga, ningún periodista puede decir en público que el proyecto minero tiene puntos positivos. Tampoco entrevistar a representantes de Yanacocha. Y por último, está prohibido adjetivar como violentas las manifestaciones que en alguna ocasión incluyeron la quema de locales de 2 empresas mineras, bloqueos de carreteras con apedreamiento de autos o golpizas a eventuales a quien se atreva a pensar distinto a los manifestantes o a no sumarse a su lucha. Así es preferible callar. Bueno, y detalla, en fin, los casos particulares de periodistas perseguidos, golpeados, en fin, todos han tenido que cerrar sus noticieros. Más adelante dice, Agustín Moreno es el defensor del pueblo en Cajamarca. Cuando recibe nuestra primera llamada para saber qué había hecho su dependencia, se sorprende. Nosotros no hemos tenido conocimiento de agresiones a periodistas. Como no nos hemos enterado, no hemos actuado de oficio. Vamos a tratar de indagar, le responde el defensor del pueblo de Cajamarca, que no estaba enterado. Nosotros venimos diciendo esto hace ya varias semanas, denunciando estos hechos absolutamente antidemocráticos. 2 semanas después, el defensor del pueblo no ha indagado tema aún. Ahora, en nuestra segunda comunicación, precisa que para comenzar indagaciones alguien tiene que identificarse como afectado, y eso es precisamente lo que no hay. En efecto, ningún periodista ha denunciado ante el Ministerio Público ninguna agresión en su contra. Elías Herrera, asistente del Sistema Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Selendín, no encuentra en su base de datos a algún denunciante que se identificara como periodista ni ninguno de los nombres que manejamos nosotros. Es decir, se mueren de miedo, tienen terror, por eso no denuncian. Esta es una situación, pues, absolutamente inadmisible. Es el imperio de estas mini dictaduras locales que imponen por la violencia, en buena cuenta, el silencio a los que opinan distinto. Esto es algo que no se puede tolerar en una democracia, pero, en fin, así ocurre. El Perú está enfrentado cada vez más a fuerzas retardatarias que se oponen al progreso, que se oponen, en este caso, al desarrollo de la minería. Hay una articulación nacional contra la minería, contra el desarrollo nacional en última instancia, porque la minería no solamente genera empleo, no solamente genera un gran desarrollo de la industria metalmecánica, no solamente genera divisas para el país,
en fin, es incluso una aliada potencial para combatir el cambio climático, para almacenar el agua, para luchar contra la falta de agua en las épocas de sequía. Pues bien, el último informe de la Defensoría del Pueblo, precisamente, registra un incremento en los conflictos. Tenemos ahí un gráfico que muestra esa tendencia. Luego de haber venido bajando los conflictos, ahora han empezado a subir. Y de ese incremento, vemos que han pasado 149 en diciembre a 153 en enero. Ha habido 10 nuevos conflictos en términos, ya podemos pasar al siguiente. De esos conflictos, la mayor parte, el 57%, son socioambientales. Pero en el último mes han aparecido, ya podemos suprimir ese, en el último mes han aparecido 10 nuevos conflictos, de los cuales 7 son socioambientales, es decir, tienen que ver con la minería. Esto significa que hay una campaña nacional contra la minería, una campaña disfrazada, por supuesto, de razones ambientales, de la lucha por el agua y todo lo demás, cuando sabemos perfectamente que la minería puede ser una aliada en la lucha precisamente por almacenar, por reservar el agua. El Perú es uno de los 10 países, creo que es el 8º país a nivel mundial en cantidad de agua disponible, en volumen de agua. Usa solo el 1%, el resto se pierde en los mares, en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico. Y entonces hay situaciones de estrés hídrico en las épocas de sequía. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a guardar el agua, a almacenarla, a infiltrarla, etc. En esa tarea podríamos tener como grandes aliados precisamente a las grandes empresas mineras, las mineras formales, a la buena minería, que ya está haciendo esa clase de activos ambientales, ya está construyendo esa clase de infraestructura. En fin, hasta incluso un último comunicado, el comunicado de Ciudadanos por el Cambio, estos aliados del gobierno, se han sumado a estas fuerzas retardatarias, ¿no? Señalando en este comunicado que saludan la lucha justa a favor de la defensa del medio ambiente, el agua y la calidad de vida en general amenazada por la expansión depredadora de la gran actividad minera en la región de Cajamarca. Respalda la consigna Conga no va, etc. Es decir, los aliados del gobierno están claramente en contra del gobierno y claramente en contra del país, por las razones que acabamos de explicar. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en parte con este tema más adelante con Óscar Díaz. Vamos a hablar de los conflictos sociales, socioambientales y de los estudios de impacto ambiental. Antes vamos a estar con Jaime Antesana para ver, en definitiva, qué clase de estrategia hay que desarrollar en el BRAE. Y finalmente vamos a estar con Luis Guerrero, exalcalde de Cajamarca, que tiene una ONG que ha estudiado el tema del agua en Cajamarca también. Con él vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando con el agua potable en la ciudad de Cajamarca, puesto ahí también se acusa a Yanacocha de ser la responsable de cosas, en fin, de falta de agua. Regresamos.